La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Berlud, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primeros. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Vladimir a la Carta. Bueno, Colombia sigue siendo noticia y mucho más a propósito de los acontecimientos que han venido ocurriendo en el Catatumbo, una zona fronteriza con nuestro país. Y nosotros hemos invitado en el día de hoy al embajador de la hermana República de Colombia, Milton Rengifo, embajador en Caracas, Venezuela. Y precisamente en medio pues, de este contexto de recrudecimiento de situaciones de violencia en el Catatumbo, ocurren también unas decisiones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que Colombia está en el foco de la atención latinoamericana y también mundial, porque con la llegada de Donald Trump al poder, pues todas sus promesas o todos sus anuncios en materia de políticas migratorias se han más que hecho realidad desde los primeros días, incluso con mucha más fuerza de lo que quizás algunos imaginábamos. Y queríamos hacer un programa y queremos hacer un programa con el embajador Milton Rengifo para contextualizar la actual situación de violencia en Colombia, el origen de esta violencia, las características de cada uno de los actores que están presentes en esta situación. Hablemos un poco de la historia de la guerrilla, en qué momento la guerrilla pasó de ser una guerrilla ideológica a ser otra cosa. En fin, esa es la temática que queremos abordar con el embajador Milton Rengifo y por supuesto también tocaremos en alguna medida, pues dentro de lo que son sus competencias, este asunto de las políticas migratorias anunciadas por Trump con respecto a los migrantes supuestamente ilegales de Colombia, de Brasil, de México, etcétera, etcétera, de Venezuela, por supuesto. Así que le damos la más cordial bienvenida al embajador Milton Rengifo. ¿Cómo está, embajador? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Vladimir, y a todos los oyentes y televidentes de Vladimir a la Carta. Encantado, es el primer programa que hago en televisión. Siempre ha sido en YouTube, sí. En YouTube. Entonces, bueno, no, muy complacido y muchas gracias por la invitación, por supuesto. Así es. Bueno, si bien no es el tema central de la entrevista, me gustaría por lo menos de pasada tocar esta situación a propósito de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos que ahora afectan directamente a los venezolanos, a los colombianos, y que ha tenido también su respuesta por parte del presidente Gustavo Petro. Bueno, sobre particular tengo que, como es apenas natural, hemos recibido una instrucción de parte de Bogotá en la cual nos solicitan mantener silencio. En las próximas horas la Cancillería va a emitir un comunicado, pero pues yo sí aprovecho la ocasión para decir que nosotros consideramos que ser migrante no es ser ilegal. La migración es un derecho hay que garantizarlo. Es lo que hemos actuado en el gobierno colombiano y en el Estado colombiano finalmente. Y tenemos también una perspectiva de multilateralismo, también tenemos una política de buena vecindad y propendemos y auspiciamos y fomentamos la paz en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que este incidente pues deberá superarse este y cualquier otro incidente o diferencia deberá superarse por la vía diplomática y sobre todo con un país tan importante como lo es los Estados Unidos, país con el cual hemos sostenido, mi país Colombia sostiene relaciones fluidas desde hace decenas de años.
Bueno, veremos a ver cuáles son los próximos acontecimientos del pronunciamiento de la Cancillería colombiana y si efectivamente, como usted lo señala, pues la vía diplomática se impone, porque si no, pues entraríamos en otro terreno, ¿verdad? En todo caso, lo cierto es que estamos en una nueva realidad para América Latina, porque incluso el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que quiere poner la mano al Canal de Panamá, cambiaron el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, cambiaron, también están anunciando que quieren, pues, avanzar ya en otros continentes con la compra de Groenlandia, por ejemplo. Es un tema, es todo un desafío esta política exterior norteamericana, pero ahí no nos vamos a meter. Me gustaría hablar un poco sobre la historia de la guerrilla, o sea, dónde se origina toda esta conflictividad que tenemos en el día de hoy. Por supuesto, recordamos el asesinato de Gaitán, pero eso es como que una historia bastante conocida. Por ejemplo, en el caso del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, pues se conoce que fue una organización fundada incluso por el padre Domingo Laín. Se conocen muchas cosas acerca de acciones que han realizado, algunas espectaculares, otras no tanto, pero sobre todo es importante ver el punto de corte en el momento en que estos grupos pasan de ser grupos con una formación ideológica a hacer otra cosa. Me gustaría un poco meternos con ese tema para llegar a la situación del Catatumbo que hoy estamos presenciando, pues estas masacres que se han dado allá, estos enfrentamientos que han provocado también el recrudecimiento del éxodo de una importante cantidad de ciudadanos, incluso hacia el territorio venezolano. Pues bueno, una pregunta como para contestarla en unas cuantas horas, pero en aras de la brevedad quiero decir que el gobierno colombiano, a raíz de estos incidentes, graves incidentes, hubo violación, hubo asesinato de civiles, de combatientes, excombatientes, desmovilizados, fuera de combate. Y por eso el gobierno ha llevado el caso a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque es violatorio de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC. Estos excombatientes gozan de una especial protección. La guerrilla del ELN tuvo en sus inicios la participación del sacerdote Camilo Torres, el cura Domingo Laín y otros sacerdotes españoles se vinculan después, en la década de los 60. Nosotros sabemos por teóricos de la guerra que la guerra es una ecuación espacio-tiempo. Se dice por los expertos en Colombia que la guerrilla se acordó del espacio, de la variable espacio, y ocupó casi todo el país. Y se olvidó del tiempo. Entonces tenemos una guerrilla con más de 50, 57 años que ha llevado a la sociedad colombiana a un estadio de cansancio que ha prohijado, y recordemos el caso de las FARC, en 1999, el fracaso de las conversaciones en el Caguán posibilitó, abrió la puerta a una salida o a una propuesta bastante autoritaria, que es la que representó el gobierno del presidente Uribe. Pues porque habían unos anhelos de paz, había una confianza en la sociedad colombiana que esos diálogos iban a posibilitar un periodo de paz que no hemos conocido el periodo de paz desde la vida republicana, más de 200 años, y esto se puede repetir ahora. El ELN, lamentablemente, pese a que el gobierno colombiano ha sido muy generoso, muy optimistas, y ahora nos hemos dado cuenta que también muy ingenuos, pues pues creemos que hemos sido engañados con estos eventos del Catatumbo. Mientras hablamos de paz, ellos se prepararon, se entrenaron, se movilizaron e hicieron todo lo que está conociendo él. ¿Con qué finalidad, con qué objetivo, embajador? Pues ellos con un argumento que es atacar al paramilitarismo. Y que nosotros sepamos, afortunadamente, sí, claro, el paramilitarismo es una cultura, más que va y viene, ¿cierto?
pero nosotros no tenemos noticias, o el gobierno no tiene noticias, no tiene reportes, y trata de vincular a los desmovilizados de la FARC como paramilitares. Pero, y con el mayor respeto, ahí en el fondo hay una lucha territorial por una renta muy criminal, ilegal, que es el narcotráfico. Tenemos el Catatumbo, 54.000 hectáreas de coca. Se genera cocaína allí y eso a algún lado va a llegar. Y entonces esas rentas, pues por supuesto que son codiciadas, y creemos que el ELN también ha hecho parte de esa estrategia de captura de esas rentas ilegales. Ahora, el paramilitarismo también actuó duramente en el Catatumbo durante muchos años y se produjeron masacres y se produjeron asesinatos de población civil, lo cual también se tradujo en desmovilización, en éxodo, en éxodo masivo, desaparecidos. Y lo recibe, a propósito, y lo recibe Venezuela. Esos impactos lo recibe Venezuela. Yo recuerdo, yo estuve fue la primera vez que vine a La Fría, ahí a 1 hora de San Cristóbal, en el estado Táchira. Bueno, eso ha cambiado muchísimo. Esta semana estuve en Casigua el Cubo con una comisión, el de los consulados de San Cristóbal y San Antonio del Táchira, y en ese tiempo efectivamente hubo un desplazamiento muy importante de colombianos desplazados por parte del paramilitarismo. Fueron enviados desde Córdoba, atravesaron medio país y llegaron a la Gabarra, que es donde hoy es el epicentro de estos lamentables hechos contra excombatientes y también contra población civil. Ahora, también había la expectativa de que con la llegada del presidente Petro a la presidencia se podía avanzar en un proceso de paz, había mejores condiciones porque se trata, bueno, de un presidente proveniente de la izquierda, ¿verdad? Y quizás no era visto, pensaba uno, por grupos como la FARC o el ELN, como un enemigo en el mismo nivel o con las mismas características como es visto, por ejemplo, el uribismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo dar ese éxito en la política de paz del presidente Petro? ¿Y por qué se produce esto en el Catatumbo precisamente? Bueno, en la última parte, fue lamentable, y ahora estamos viendo las consecuencias del rompimiento de relaciones por parte de los gobiernos, una salida de la institucionalidad por más de 6 años, que hizo que esa frontera, que nunca han dominado los estados, quiero decirlo, por circunstancias históricas, pues fueran tomadas por el multicrimen. Eso lo tenemos consignado en el Ministerio de Defensa nuestro. Muestra que la política de defensa de este cuatrenio, de nuestro gobierno, muestra cómo el multicrimen se tomó la frontera. Es muy difícil, una frontera muy extensa, 2.200 kilómetros, y entonces lo que se hizo fue agravar la presencia en la frontera de estos grupos criminales. También se dice, no hemos abordado a fondo aún lo del Guainía, en la parte sur, en la frontera sur de los 2 países, ¿no? Donde también la minería ilegal está haciendo de las suyas. Pero en lo que respecta al Catatumbo, pues es simplemente ausencia de Estado. El ELN tomó muchísima ventaja, hizo su trabajo, y pues hoy estamos rezagados, la verdad. Estamos intentando, el gobierno acaba de decretar conmoción interior. Hoy lunes en la ciudad de Ocaña, en norte de Santander, se va a reunir el Consejo de Ministros y vamos a dictar, o se van a dictar por parte del gobierno, las primeras medidas de conmoción interior, que son unas medidas excepcionales para poder tener los recursos y tomar medidas en el corto plazo para abordar esta situación que es bastante preocupante. Chávez llegó a decir en algún momento, y eso generó mucha polémica, que Venezuela limitaba con la FARC. Es cierto. Nosotros, vuelvo y repito, hoy en día, ¿con quién limita Venezuela entonces? Las condiciones históricas han hecho que la población colombiana se concentre, o el desarrollo, la mayor parte se concentre en Bogotá. Algunos llaman eso el modelo tibetano andino, la zona cafetera. Y
nunca controlamos la periferia, el Putumayo, el Chocó biogeográfico, Urabá, los llanos orientales, Arauca, donde está el fuerte del ELN hoy, y el Catatumbo, donde llegaron primero los paramilitares, después llegaron las FARC se retiraron en el proceso de movilización y ahora llegaron las FARC. Entonces, ese es un proceso histórico, no es de ahora, lleva muchísimas décadas en desarrollo y pues esperamos, Colombia es un país que se mira hacia adentro, el ombligo, y hasta ahora estamos mirando la frontera, hay que decirlo, con bastante rezago frente a estas dinámicas, sobre todo que son unas dinámicas muy fuertes porque las fomentan, las impulsa el narcotráfico. Fíjate, entonces era razonable lo que decían algunos en el pasado, que hablaban de una narcoguerrilla, se acuñó ese término y bueno, algunos lo consideraron que era inexacto, pero los hechos vienen demostrando que sí es así, hay una narcoguerrilla oficialmente. La guerrilla toda está vinculada al narcotráfico, está contaminada con el narco, o hay sectores guerrilleros que no lo están en Colombia. Bueno, pues en este momento, lamentablemente, para el país y para la región, cada vez más para sostener esta guerra, este enfrentamiento contra el Estado, que ya no es por la toma del poder central, ¿cierto? Ya no se está pensando en insurrección, sino en pequeños bolsones, en pequeñas zonas, en pequeños territorios manejados. Y por estos grupos irregulares, pues se ha dado cada vez más evidente la evidencia o cada vez más evidente y tenemos más pruebas de que estos grupos recurren o tienen fuerte ligazón con el narcotráfico. Es de notar que se han asentado en zonas cocaleras, pero no todo, digamos, está perdido. Quiero decirle que nosotros terminamos el gobierno el año entrante, el 7 de agosto del año entrante del 2026, y todavía hay mucho por hacer. Hay unos casos muy importantes, se han adelantado gestiones muy importantes en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con Comuneros del Sur, que es una decisión, es una disidencia del ELN, con otros grupos en el Guaviare, en el Putumayo, en el mismo Catatumbo, en los cuales avanzamos, y yo creo que en el corto plazo vamos a tener noticias sobre eso. No todo está perdido, pero este golpe, este accionar sí realmente pues nos afecta, porque golpea directamente la credibilidad del proceso de paz y la propuesta de paz total del gobierno del presidente Petro. ¿Hay vasos comunicantes entre el ELN y sectores del paramilitarismo? Pues no podría decirlo, pero en esas dinámicas de guerra lo que se han encontrado ventas de armas. ¿De dónde vienen las armas? ¿De dónde llegan los uniformes? ¿De dónde llegan los pertrechos? ¿No? Es evidente que hay ciertos sectores que se benefician de la presencia de hostilidades, de la presencia de la violencia, y entonces lo que hacen es florecer al amparo de esas dinámicas de guerra. Entonces, bueno, en la historia reciente de Colombia hay esos vínculos, y sobre todo hay acuerdos de no sobrepasar límites, ¿no? Entonces, y son varios casos, pues que sería muy extenso enumerar, pero en la guerra todo es posible. Se juntan, van y vienen, guerrillas que terminan en paramilitares, también paramilitares que terminan como guerrilleros. En el Catatumbo hay el caso del EPL, un grupo, una guerrilla maoísta pequeña, fue subsumida y fue aniquilada entre otros por el ELN, pero que terminó en el narcotráfico. Las propias FARC tenían un encargado del trasiego de la coca, el señor el Negro Acacio, aquí sobre el oriente, y digamos esa vinculación no termina mal, terminan degradando el conflicto, terminan degradando la ideología, el proyecto, y hoy podemos decir que efectivamente lo que había, esa connotación política que tenía, se ha ido desdibujando, se ha ido diluyendo, y es muy difícil negociar en esas condiciones, por supuesto. Claro. Ahora,
¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Dónde comenzó ese proceso de ideologización de la guerrilla y su transformación en grupos vinculados a la actividad del narcotráfico? ¿En qué momento se produce ese quiebre? ¿Y en cuál de los grupos armados comienza ese proceso? Es muy difícil decir, mire, a partir de tal hecho, a partir de tal día, de tal fecha. Eso es un proceso que toma años. Las FARC en su momento reivindicaron el cobro de vacuna, ¿no? El gramaje, el cultivo en sus zonas de influencia para sostener la guerra. Ya después dieron un salto con el negro acacio y otras guerrillas lo han tenido. El caso del EPL, que terminó siendo subsumido por los paramilitares, dieron un salto, algunos de sus miembros más importantes terminaron el paramilitarismo y pareciera ser, todo indica que el ELN también ha tomado esta ruta. En Venezuela hay también denuncias sobre la presencia de elementos del ELN en algunas regiones del país, por ejemplo en el Amazonas, y ha habido gente que ha denunciado esa presencia, minería, etcétera. Esos puntos se han abordado como parte de las conversaciones binacionales. Leíamos el procedimiento, el documento firmado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el cual pues niega que el Estado venezolano sirva de acampadero de esos grupos, pero hay versiones en sentido contrario desde hace tiempo, que uno las escucha y las lee, pero uno no tiene cómo comprobarlas, ¿no? Hay varios estudios sobre el particular, pero circulan en redes, pero nosotros nos atenemos a la respuesta oficial del gobierno colombiano. Hubo una conversación previa del gobierno venezolano, perdón, y una reunión telefónica, una conversación telefónica entre los presidentes Petro y Maduro este jueves, que posibilitó la reunión en San Cristóbal entre los ministros de Defensa. Se ha decidido empezar a generar una hoja de ruta en el cual podamos enfrentar este reto que se nos deja de ser un problema territorial de país y termina por convertirse el narcotráfico, termina convirtiéndose en un problema regional y continental. Es de recordar que las rutas de comercialización involucran otros países, otras nacionalidades, y termina afectando a todo el continente, al mundo entero. Decomisos, pues nosotros la política nuestra de este gobierno ha sido la interdicción, no nos estamos concentrando en golpear al campesino, sino en las rutas de interdicción con muchísimo éxito, uno de los logros que tenemos que mostrar como gobierno. Pero es evidente que a donde llegan, digamos, los puntos de destino involucran no solamente otros países de Centroamérica, Norteamérica, sino también Europa, y algunos ya están hablando de Australia, donde hay decomiso. Se vuelve un problema global y entonces así hay que asumirlo. Se ha hablado también de que Colombia es un narcoestado. Bueno, eso es bastante problemático. Yo no lo creo. Hemos cambiado, el país ha generado, creo que, una resistencia frente al asunto del narcotráfico. Por supuesto que hay o hubo sectores muy, muy penetrados, todos los sectores, la política, la economía, el lavado de activos, los organismos de seguridad, los mismos organismos de seguridad, etcétera. Pero eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Afortunadamente, encuentra unos sectores dentro del Estado, independientemente de los gobiernos, decididamente o con decisión para afrontar este reto y sobre todo este cáncer que significa el narcotráfico. Se ha detectado, digamos, se han podido detectar, desestructurar las redes que vinculan a, por ejemplo, grupos como el ELN con grupos con los capos de la droga en Colombia. Bueno, ahí hay muchas investigaciones en curso. Eso es una pregunta para la Fiscalía General. Pero hay muchas evidencias, hay muchos casos, las zonas de cultivo que se dominan por unos, ¿no? Por ciertas guerrillas, entonces, por ciertos grupos
Entonces eso pues lleva o termina en hacer unas consideraciones más globales, ¿no? La cadena de suministros, es una cadena, ¿cierto? Los suministros, los precursores químicos con que prepara la droga, el transporte. La ruta de comercialización. La ruta, que es muy importante, es un aspecto muy importante. El procesamiento, ¿cierto? El lavado de activos, entonces las armas, los uniformes, los pertrechos. Es una cadena muy peligrosa y muy poderosa. Los decomisos de droga en Colombia son muy evidentes, son toneladas, ¿cierto? En comparación con anteriores gobiernos, el gobierno de Petro ha decomisado más cantidad de droga. Total. Hemos superado todos los registros anteriores, porque vuelvo y repito, nos hemos concentrado, el gobierno se ha concentrado, la policía, los organismos de seguridad en la interdicción. Entonces estamos golpeando fuertemente las cadenas de transporte, las rutas, que son muy importantes, con la ayuda, por supuesto, entendiendo que hay otros países muy comprometidos que han sido muy golpeados, como México, con los cuales y con los mismos Estados Unidos, hay que decirlo, con los cuales mantenemos una colaboración policial bastante importante. Me he dado cuenta aquí que también con países como España, como Francia y como misma Italia, ¿no? Esta situación que se ha presentado con las medidas que ha adoptado Trump, el presidente Trump, en materia migratoria, ¿puede afectar esa cooperación en la lucha antidroga? Pues se ha anunciado que se corta toda la ayuda de USAID, por ejemplo. Y USAID, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, presencia en el Catatumbo, con cultivos y proyectos sociales muy importantes, alternativos a la producción de hoja de coca. Entonces, por supuesto que eso nos va a afectar, ¿cierto? Es una medida generalizada, global, que tomó el presidente Trump, y que nos afecta, por supuesto, porque tenía presencia en zonas cocaleras, Guaviare, el Putumayo, en el Chocó, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora en el Catatumbo. Esperemos, pues, con las medidas de conmoción exterior, yo creo que nos van a generar una posibilidad de cómo enfrentar esa ausencia de recursos. Esa medida de conmoción interior, por supuesto, va a implicar operativos de carácter militar. También. ¿En qué medida eso puede agravar la migración hacia Venezuela? Enfrentamientos armados que produzcan más huidas hacia nuestro territorio. Bueno, esta es una operación, o el gobierno, y ha sido instrucción del presidente, estamos concentrados en preservar primero, sacar a la población civil que no tenga más afectación, y después los operativos, la inteligencia, y después los operativos militares, aunado a medidas de inversión social, proyectos de inversión productiva, énfasis en educación, en temas ambientales, en salud, etcétera. Y los reportes, afortunadamente, que hemos tenido desde este jueves en la zona del Zulia, es que no han vuelto a registrarse desplazados desde el Catatumbo colombiano. ¿Qué espera Colombia, el gobierno del presidente Petro, del gobierno de Venezuela? ¿Cuáles son las expectativas con respecto a las acciones que va a tomar Venezuela o debe tomar para evitar que en Venezuela ingresen, actúen, utilicen nuestro territorio estos grupos, que se convierta, pues, Venezuela, como se ha denunciado, en un aliviadero de estos grupos guerrilleros, grupos en armas, porque no solamente los guerrilleros, grupos en armas en general, pues, paramilitares, guerrilla, narcoguerrilla, en fin, toda esa, como se ha denominado. A ver, lo que esperamos del gobierno es que en conjunto, el gobierno colombiano espera, el gobierno venezolano, que en conjunto podamos recuperar para la democracia y para la soberanía de los dos estados esta extensa frontera de 2.200 kilómetros que hoy está tomada. Hemos avanzado, hay que decirlo. ¿En qué condición? Por ejemplo, el contrabando. El contrabando, ya en la frontera, ya las 200 y pico de trochas ya han sido eliminadas progresivamente, todavía subsisten, pero el contrabando de hace año y medio ya no existe, ya uno no tiene reporte. Los mismos empresarios afectados en su momento lo han reportado, que ya no hay cifras de contrabando, pero subsisten otros asuntos, y
es necesaria la cooperación judicial. Quiero decirle que hemos adelantado unas reuniones muy importantes entre la Policía Nacional nuestra y el CICPC, y se han podido dar algunos golpes contra líderes de delincuencia común. Y esperamos que trabajemos en conjunto y vamos a diseñar, es la promesa, que en conjunto podamos diseñar un plan que en el corto plazo nos permita atacar este problema del narcotráfico, que se nos vuelve un problema regional y se nos vuelve un problema continental. Por cierto, hablando de ese planteamiento sobre el narcotráfico como un problema continental, el propio presidente Petro hacía mención de esto en un tuit y ponía el foco en Haití como ruta hacia Estados Unidos de la droga. Es lo que se ha evidenciado, lamentablemente, y el presidente Petro estuvo esta semana en Haití. Que fue cuestionado, por cierto, por factores opositores colombianos, diciendo, bueno, mientras usted se reúne en Catatumbo, ¿qué hace Petro en Haití? Bueno, toda esa mano de obra cesante del largo conflicto que vivió Colombia y que quedó cesante a raíz del acuerdo de paz con la FARC, pues algún grupo de estos terminó en Haití asesinando al primer ministro, cosa que nos deshonra, y fuimos el presidente y entendimos las investigaciones policiales así de inteligencia que se ha recabado indica que Haití, ese primer ministro y la autoridad haitiana se estaban oponiendo a que Haití fuera punto de trasiego o ruta del narcotráfico, y fue eliminado físicamente, lamentablemente, por nacionales colombianos. Entonces, pero estamos retomando y por eso decidimos ir a Haití a ofrecerle una mano a Haití, pues además de un reconocimiento histórico por lo que ha significado Haití en la consolidación de la independencia, de la democracia, de la soberanía latinoamericana. Y pues también evidenciando que hay rutas, algunas de ellas que salen del Catatumbo, surgen del Catatumbo y afectan entonces a Haití. Cuba se niega, por supuesto, se ha negado siempre a aceptar y ha combatido, digamos, la presencia de drogas, por su paso de drogas por su territorio, y que termina afectando a la población de Estados Unidos. Aparte de Venezuela, le pregunto, embajador, no sé si usted me puede ayudar con esa pregunta. Aparte de Venezuela, ¿han detectado otros lugares donde se denuncia la presencia del ELN, que haya elementos del ELN, por ejemplo? Que sepamos, no. Que sepamos, no. El ELN tiene unas características muy regionales, no comparado frente a lo que fueron las FARC. Incluso se dijo en su momento que han llegado a Paraguay, a Chile, a Ecuador. No tenemos conocimiento que el ELN esté en otros países, afortunadamente, porque pues no queremos que esos países hermanos, vecinos, transiten por las penurias y el dolor que significa estos procesos de violencia en su territorio. Para el gobierno de Petro, el ELN, la guerrilla, lo que queda de guerrilla en Colombia, ¿es el enemigo? ¿Es una guerrilla que tiene todavía ribetes de izquierda? ¿Son compañeros de lucha que están equivocados? ¿Qué son esos grupos? El ELN hoy es un problema regional, se convirtió en un problema regional porque, digamos, está dando el tránsito progresivo a la delincuencia, al crimen organizado, que significa el narcotráfico. Sabemos, o algunas voces muestran, que hay varios ELN, es una manera de organización de ellos, es una federación. Nos han dicho que no todos comparten, por ejemplo, lo que pasó en el Catatumbo, etcétera. Pero eso ya será materia de análisis por parte del propio presidente, de la oficina del comisionado de paz, pero por lo pronto hoy están rotas las conversaciones y hay una ofensiva militar en Colombia contra ese grupo. ¿Y el objetivo es derrotarlos militarmente, acabar con el ELN? El objetivo es, como con todos los grupos que siguen en la ilegalidad y en el crimen, es que se ejerza la soberanía, se ejerza el Estado colombiano, en el Estado colombiano repose el monopolio de las armas, y en ese sentido se preserve, se conserve, se profundice la democracia y el Estado Social de Derecho que defendemos desde, pues, consagrado en la Constitución de 1991. ¿Colombia está al borde de volver a un esquema de violencia incontrolable? No,
no creo. De hecho, las estadísticas que no se muestran, lamentablemente que se esconden, pero las cifras son buenas en cuanto a homicidios, a muertes violentas. Es muy importante que incluso en Medellín, que era una de las ciudades más violentas del mundo, ya tenemos cifras de muertes violentas menores a, no espero no equivocarme en la cifra, pero menos de 10 muertes violentas por 100.000 habitantes. Que eso es si tuvimos en su momento hace unos cuantos años, 20, 30 años, cifras de 60, ¿no? Creo que estamos por un dígito o cerca a un dígito, y eso nos alegra, porque ha sido un esfuerzo no solamente del gobierno, de las fuerzas militares, de policía, bueno, de todo el Estado colombiano y por supuesto de la sociedad colombiana. Embajador Milton Rengifo, la base social de estos grupos tienen una base social importante o se convirtieron ya en grupos de acción militar vinculadas a actividades de narcotráfico sin ningún respaldo popular. ¿Cuál es el respaldo popular que pueden tener esos grupos? Por supuesto que tienen una base social consolidada a partir de las carencias del Estado. Son zonas ausentes de inversión social, ausentes de Estado. Por eso se habla de paraestados, ¿no? Porque reemplazan las características de un Estado, ejercen un dominio territorial, un control territorial, economía, relaciones civiles, incluso. Eso se ha ido, digamos, eliminando progresivamente. El Estado avanzó muchísimo desde el acuerdo de paz con las FARC, pero aún subsisten cada vez en menores condiciones. El Estado colombiano ha avanzado en unos grados de legitimidad, de reconocimiento por parte de las sociedades, pero sobre todo la pelea es desigual en cuanto a que estas economías basadas en narcotráfico pues son muy poderosas, tienen una rentabilidad altísima que la da precisamente la ilegalidad de ese producto, de ese renglón económico. ¿Y cómo se atiende, por ejemplo, esa zona de influencia política? ¿Qué medidas en lo político hay, pues más allá de lo social? ¿Qué medidas en lo político, en lo ideológico, en cuanto a... En lo político, en inversión social? Uno, en el Catatumbo, uno lo que ve es, están muy contentos en el Catatumbo, por ejemplo, porque estamos implementando una universidad, nunca la había tenido el Catatumbo. Profesores, aulas escolares, puestos de salud, dotación de hospitales. Eso hay que decirlo, muy difícil de entender, pero esas fueron y esas son las condiciones en las que se desenvolvió mi país durante muchos años. Entonces hay que llegar. Estamos combinando una acción militar y policial muy importante. Se desplazaron allí fuerzas especiales de parte del ejército, muy bien entrenadas, pero también acompañadas de estas medidas que vamos a tomar en Conmoción Interior, que apuntan efectivamente a revertir las condiciones de necesidades básicas, de ausencia de infraestructura y también en generación de empleo, que es la mejor política social que existe. ¿Está planteada alguna reunión próxima entre la nueva canciller de Colombia y el canciller venezolano? ¿Hay una hoja de ruta binacional más allá de lo militar, de la reunión entre los ministros de la defensa para abordar estos temas? Bueno, ahí está siempre ha habido una relación, hay que decirlo, de que decimos reaperturar la relación entre los dos países, una relación muy buena, y esperemos cuáles son los criterios, los lineamientos que va a generar la nueva canciller Laura Sarabia. Por lo pronto estamos en la decisión de generar un plan en el corto plazo entre los dos países para abordar este problema fronterizo. Hay que decirlo que deberíamos apurar muchas de las decisiones que se han identificado o puntos que se han identificado comunes en la Comisión de Vecindad, que es la que regula y atiende los problemas de los dos países. Hicimos una reunión en diciembre, muy importante, muy fluida, muy dinámica. Son 72 puntos que tenemos que resolver. Hay adelantos importantes. Estamos a punto de, no vuelvo a dar fechas porque he fallado ya 2 veces, pero estamos a punto de entregarle energía eléctrica al estado Táchira. Mañana se va a desplazar después de muchos años, se va a desplazar un camión
desde Arauca hasta Cúcuta, utilizando las carreteras de Apure y Táchira, que nos tienen muy contentos. Entonces, vamos a retomar estas medidas. Ojalá podamos habilitar los puentes 24 horas, como toda frontera, como una frontera dinámica que es la colombiana. Los rangos de comercio, las cifras de comercio son muy importantes, 1.200 millones de dólares, eso es bastante, eso es muy importante. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, las cifras consolidadas. Si hubiera, por ejemplo, nos están afectando las sanciones que pesan sobre Venezuela, porque no tenemos SWIFT, no tenemos plataforma SWIFT para hacer transacciones, y eso entonces ha hecho que muchos inversionistas dejen de venir a Venezuela, ¿no? Pero entonces ahí vamos lento, pero muy decididos en retomar las relaciones entre los dos países. ¿Esta situación con Estados Unidos puede traducirse en una mayor cercanía de los gobiernos de Colombia y Venezuela? Pues nosotros guardamos una línea de multilateralismo y de buena vecindad. Hemos mantenido relaciones tanto con Venezuela en los 2 años y medio de gobierno que llevamos, y esperamos mantenerlas también con los Estados Unidos y con todos los países del mundo. ¿La sombra del conflicto político venezolano no empaña las relaciones con Colombia en este momento? Yo no creo. Lo que nos preocupa ahora, y se lo hizo saber el presidente Petro, el presidente Maduro, es el que nos ayude a superar este tema en la frontera binacional de la presencia de cultivos ilícitos y de crimen organizado en la frontera de los dos países. Hay un punto que todavía está un poco bajo la expectativa de posible solución, y es el caso de los colombianos que están detenidos en Venezuela. ¿Cómo se ha avanzado en eso? Ustedes habían hecho ese planteamiento también a la Cancillería venezolana, en fin. Bueno, eso está ahí está en la agenda. Hemos hecho algunos requerimientos. Nosotros no estamos cuestionando las medidas por las cuales, o las acusaciones que se hacen sobre esos colombianos, sino que sean rápidamente llevados a tribunales y sean objeto de defensa judicial. En el contexto latinoamericano, en el contexto de este nuevo momento político que se vive tras la llegada de Donald Trump al poder, ¿cómo avisora Colombia las relaciones no solamente con Estados Unidos, sino la situación de América Latina, la migración? ¿Cuáles cree que pueden ser los avances en ese sentido, las consecuencias de la nueva política migratoria? ¿Cómo se pueden preparar los países para tratar de frenar cualquier política que implique maltrato a los migrantes? Por ejemplo, ya hemos visto que Brasil ha protestado por el trato a los migrantes. Colombia también ha rechazado que se les traslade de manera indigna. Sin embargo, anunciaron que iban a enviar el avión presidencial para recibir los migrantes. Pues la migración, creemos nosotros, y en nuestra postura, no se puede considerar un problema. Es una dinámica de la globalización, de la interdependencia del mundo, del planeta, y tiene que ser abordada de igual manera, por supuesto, con derechos para los migrantes, con protocolos, que es lo que le estamos solicitando a los Estados Unidos. Eso es común, que haya deportaciones de ilegales, ¿cierto? Nosotros lo hacemos también en menor escala, por supuesto. Estados Unidos lo hace, pero creemos que cada vez más se está trabajando en ese propósito. Hay una declaración en México, la declaración que se acaba de hacer recientemente, o el anuncio que recientemente en el CELAC, en la cual vamos a asumir la presidencia pro tempore. Entonces, cada vez más, digamos, el tema de la migración ya está posicionado en el ámbito internacional, pero por supuesto que todavía necesita varios desarrollos de tipo normativo, de tipo legal, supranacional, y en eso estamos dispuestos a colaborar. ¿La vida del presidente Petro corre peligro? Bueno, creemos que se ha reforzado su seguridad. Es un líder muy notorio, muy visible, tiene una visión muy particular del mundo, y en el conflicto que tenemos en Colombia no hay que descartar que su vida corra peligro. Afortunadamente, pues tenemos una muy buena protección, y yo creo que vamos a terminar
el gobierno sin ninguna afectación a su integridad, ni la de él, ni la de ningún funcionario del gobierno colombiano. El Tren de Aragua, la presencia del Tren de Aragua en Colombia, ¿cuál es la realidad, la verdad, las mentiras o la actual situación con respecto a la presencia del Tren de Aragua? Yo solo le puedo decir que con el agregado policial de Colombia que hace presencia aquí, se tuvo una reunión con el 6CPC, con otras autoridades de la Policía Nacional de Venezuela, y se han adelantado algunos operativos muy exitosos han sido registrados en la prensa en Colombia, ¿no? El crimen organizado, vuelvo y repito, no es un solo país. La trata de blancas, la venta de precursores químicos, la venta de armas. Estamos en la presencia de unas amenazas globales que no afectan solo a Venezuela ni a Colombia, sino al mundo entero. Entonces, cada vez igualmente usted se da cuenta, se fortalecen instancias internacionales, Interpol, Ameripol, estos temas están siendo llevados a instancias internacionales porque la respuesta de los estados también debe ser contundente. La trata de blancas y no solamente de Venezuela en Colombia, de Colombia en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia. Todos los días los medios están mostrando esta cruda realidad. Que ahora se habla de trata de personas, ¿no? Exactamente, y es una industria, se vuelve una industria, además de pues eso está acompañado, por supuesto, de documentos falsos, ¿no? Siempre en la ilegalidad, siempre tratando de evadir el control de los estados, y lamentablemente, pues eso es una epidemia que amenaza al mundo. Embajador, desde el punto de vista de la cooperación entre Venezuela y Colombia, están, por supuesto, la cifra del aumento del comercio. ¿En qué otros campos se puede hablar de cooperación exitosa o que esté en perspectivas de éxito entre Venezuela y Colombia? Bueno, ya tuvimos la cooperación estamos la venta de energía de Colombia al Táchira. Esperamos también la venta de energía desde Apure o desde el estado de Amazonas hacia la localidad o la ciudad de Puerto Carreño en el Bichada, como se hizo antes. Está el asunto de la movilidad, está el asunto de la presencia, de la apertura de nuevos consulados de Venezuela en Colombia y de Colombia en Venezuela. Creo que van a abrir Cali, ya está abierto Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Riohacha, Cúcuta. Nosotros nos acaban de aprobar, estamos en eso, en la constitución de sede, ya hay el nombramiento de unos cónsules. Estamos adelantando en temas de movilidad. Tenemos problemas con los seguros que nos ha impedido una libre circulación de vehículos, especialmente en zona de frontera, ¿no? Entonces, estamos abordando en salud, estamos en un convenio con el sistema del maestro Abreu, Sistema Nacional y el Sistema Nacional de Orquestas y el Ministerio de Cultura nuestro. Entonces hay varios campos en los cuales estamos abordando a fondo y eso va muy bien. Este año yo creo que es la culminación de varios de esos procesos. Bueno, embajador, no sé si se nos queda algo en el tintero, seguramente muchos temas, ¿no? No, muchísimos temas. Agradecerle, Vladimir, y la paciencia a los televidentes, pero lo que pues aprovecho es para enviar un mensaje de confianza, de que estamos trabajando, de que claro que hay diferencias, pues eso no se trata de tal un mundo unicolor, un solo color, pero para eso la diplomacia, para superar esas dificultades, para dialogar. Tenemos retos comunes, es un continente que ha avanzado muchísimo. América Latina, Suramérica, perdón, no es el mismo continente de hace 30, 40 años. Tenemos unos logros evidentes, muy importantes, y entre ellos el más importante de todos es la paz. Entonces, en eso estamos comprometidos y en eso desde Colombia y desde esta embajada vamos a seguir dando el mejor de nuestros esfuerzos por conseguir ese logro universal que es la paz entre los hombres. En lo personal, su gestión como embajador está, digamos, a la altura de sus expectativas. ¿Ha tenido menos o más tropiezos de los esperados? ¿Ha tenido menos o más éxito de los esperados? No, ha sido muy interesante, mucha adrenalina. ¿No se ha aburrido? No, para nada, para nada.
Pues además porque he encontrado aquí al venezolano muy hospitalario, muy amable, unos paisajes parecidos, pero no iguales a los colombianos, una diversidad, el Caribe, aquí nos hemos encontrado otro mundo, aquí realmente nos hemos sentido Caribe, que es un problema de nosotros de estar allá en el medio de las montañas, le hemos dado la espalda al mar, al Caribe, a la Guajira, etcétera. Aquí ha habido ese encuentro, este es un país petrolero, es mucho más, tiene mucha más connotación de metrópoli que el nuestro. Entonces ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? Y después que salga acá, pues yo realmente como persona no volveré a ser el mismo. Muy interesante y muy fructífera, creo yo, y bueno, espero que creo yo que he estado a la altura de las circunstancias. Bueno, yo y la misión diplomática y consular somos un equipo realmente, y para ellos va también el agradecimiento. Finalmente, una curiosidad con respecto a la renuncia del canciller Murillo. Se ha dicho que él va a la campaña electoral, va a ser uno de los precandidatos o aspira a ser candidato a la presidencia. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de selección del candidato en Colombia? Pues bueno, yo no he vuelto a hablar con Gilberto en la última semana, por supuesto, pero quiero decirle que la decisión que tome, en la decisión que vaya a tomar, que sea la mejor. Es un gran hombre, yo tengo las mejores referencias de él. Nosotros estábamos él en Estados Unidos, nosotros desde Colombia, cuando el TLC con los Estados Unidos. Es un demócrata, y yo solo espero y hago votos porque le vaya muy bien. Es un hombre, un servidor público muy importante, muy inteligente, muy responsable. Y no sé, pues las versiones de prensa, no hablo con él, yo tengo que ir a Bogotá esta semana, el jueves de esta semana, espero verlo. Me cuenta. Bueno, despedirlo y desearle lo mejor porque realmente... ¿Usted lo apoyaría? Bueno, yo no puedo, porque yo no puedo. Ya veremos, cuando me salga aquí, veremos a ver si lo apoyamos o no. Claro, en el caso de México está la figura del tapado. En el caso de Colombia, ¿cómo sería eso? Ya que Petro no puede reelegirse. Bueno, ahí está la Procuraduría escuchándome y la Contraloría de Colombia, entonces yo no puedo opinar. Ya le digo, lo único que le digo es que perdemos a un gran canciller realmente. Eso sí nos va a hacer falta Luis Gilberto Murillo en la Cancillería. Esperemos que Laura pues aporte también su mejor esfuerzo y podamos mantener ese gran trabajo diplomático que nos lo reconocen en todo el mundo. Gracias por acompañarnos, embajador Milton Rengel. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota. Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.